El mundo ha definido la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Hay un chiste bastante interesante que habla también sobre la esperanza. Por favor, ayúdame, mi hija se ha perdido. Dice, ¿cómo se llama? Dice, Esperanza. Dice, imposible. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántas veces has escuchado este dicho? ¿Cuántas veces te han contado este chiste, verdad? La esperanza es lo último que se pierde. Y es el título que recibe el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 12, de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Una esperanza viva. La forma en que conocemos la esperanza es como esa sensación que experimentamos cuando estamos ahorrando a lo mejor para el viaje de nuestros sueños. Como cuando el chico o la chica que nos gusta comienza a poner su atención en nosotros. O quizás es como algo más sencillo, como ese deseo interno de que no llueva el día de tu cumpleaños o el día de tu boda, por ejemplo. Uno deposita su esperanza en ese momento, ¿verdad? Hay algo que tienen en común todos los casos en los que sientes, entre comillas, esperanza, y es que tienen un alto porcentaje de probabilidad de que eso, por lo que esperamos, no suceda. Y la realidad es que por más que cruces los dedos, o cierres los ojos, aprietes los dientes, ese intento de que algo suceda, nunca va a tener ninguna garantía de que eso se pueda hacer realidad. El mundo en que vivimos nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Tiene un escaparate muy largo, muy tendido, muy variado. Al igual que el mundo nos ofrece esas cosas, el mundo en que vivimos no ofrece ninguna seguridad para la esperanza que guardamos en el corazón. Pero hay una buena noticia. La palabra de Dios nos enseña que hay un tipo de esperanza en la que sí podemos confiar plenamente. Una esperanza que no solo es segura, es una esperanza que está viva. Por eso te invito a que leas Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La semana pasada iniciábamos este recorrido por la primera carta de Pedro. Os damos la bienvenida a este estudio bíblico. El propósito de la carta que escribió Pedro, ya te lo mencionamos la semana pasada, es animar a los discípulos que están pasando por momentos difíciles, motivarles a continuar hacia adelante. En su saludo, Pedro les recordó que ellos han sido elegidos para obedecer a Cristo y ahora les presenta cuál es la verdadera razón de su esperanza. Imagínate que estás pasando por un momento difícil, estás triste, todo se ve oscuro y viene alguien con la intención de animarte y te dice, no te preocupes, cierra los ojos, imagina que está todo bien. Te quedas mirándolo por un momento y comienzas a dudar de si esa persona está perdiendo la cabeza y dices, eso no es lo que yo necesito. Yo necesito que me des una esperanza real, que me ayudes a ver cómo este panorama va a cambiar. En momentos de dificultad, tú no necesitas una esperanza muerta. Tú necesitas una esperanza real, una esperanza que esté viva. Y eso es precisamente lo que Pedro nos está contando en esta primera carta. La razón de nuestra esperanza la encontramos en el versículo que acabamos de leer, el versículo 5. Y habla de la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Todo en este mundo puede fallar, pero la salvación que tenemos en Cristo es lo único que tenemos seguro. Volvemos a leer este versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Cuando naciste, no fue un trabajo que tú hiciste. Dios te trajo. De la misma forma, cuando pusiste tu fe en Jesús, fue gracias a la misericordia de Dios el Padre. Ahora estás conectado a la familia de Dios a través de Cristo. Y Cristo no es un Salvador distante. Cristo es tu Salvador personal. Él garantiza que tú también vas a resucitar con Él, vas a tener vida eterna. Pero eso no es todo. Como ahora eres hijo, también has recibido los beneficios de su paternidad. Has obtenido una herencia. No necesariamente una casa en la playa, en la montaña. Una herencia incorruptible. Es decir, una herencia que no se puede dañar. Inmaculada, que no está contaminada con la suciedad de este mundo. Una herencia que no se marchita, es decir, que no se deteriora con el paso de los tiempos. Reservada, es decir, que nadie te la puede quitar. Y está en los cielos, y es para nosotros, y tenemos acceso. Solo tenemos que aceptar a Jesús en nuestra vida. Y después que aceptas a Jesús, vivir como Él anduvo. Él te dio la fe para creer y la va a preservar hasta el fin. Así que cuando los problemas de este mundo traten de apagar tu corazón, levanta tus ojos. Fíjalos en el único lugar en el que vas a encontrar una esperanza viva, una seguridad eterna, Jesucristo. Que los problemas del camino no te distraigan en tu camino a casa. Pon tus ojos en las cosas eternas y lo que no tiene valor dejará de ser importante. Esto es importante. Y esto hay que meditarlo, meditar en estos versículos que Pedro nos está dedicando en este día. ¿Qué situación difícil hace que te sientas inseguro, sin esperanza? ¿En qué te estás centrando? ¿En tu problema temporal o en Dios y en sus promesas eternas? ¿De qué manera te llevan estos versículos que acabamos de leer? Pedir perdón, alabar a Dios, poner tu esperanza en Él. Como te hemos compartido, la primera carta de Pedro fue escrita para los cristianos, tanto judíos como gentiles. Habían sido expatriados, habían sido dispersados a causa de la persecución que estaban sufriendo a causa de Nerón, el emperador romano, el cual había acusado a los cristianos de haber incendiado Roma. Pero en la realidad Roma había sido incendiada por el mismo Nerón. Y las acusaciones de este en contra de los cristianos desató una persecución en toda Roma, en sus provincias, y aquellos que eran capturados muchas veces morían incendiados como antorchas para iluminar el palacio de Nerón. Es por eso que Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta para consolar, para animar, para edificar a los cristianos, a los discípulos de Cristo que estaban sufriendo por la causa. Lo interesante es que esta carta no es solamente para los cristianos que sufrieron en el pasado, sino también Pedro nos está dando palabras de consuelo a nosotros. Es una carta no solo para ese momento de la historia, sino también para ti y para mí. Nos da palabras de consuelo, de ánimo para nosotros, para todos los discípulos de Cristo de todas las épocas. Porque siempre vamos a tener persecución. Siempre va a haber un Nerón que va a perseguir a los cristianos. Aún seguimos pasando por tiempos de aflicción. Seguimos pasando tiempos de persecución, de dolor, de sufrimiento. ¿Cómo podemos nosotros, los discípulos de Cristo, de la actualidad, mantenernos firmes aún en los tiempos difíciles de nuestra vida, aún en medio del dolor, de la aflicción? ¿Cómo podemos permanecer firmes? ¿Cómo podemos hacer que nuestra esperanza no se pierda? ¿En quién has puesto tu esperanza? En este capítulo 1 de la primera carta de Pedro, aún en tiempos de aflicción y sufrimiento, tú y yo tenemos una esperanza viva. Todos los que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, los inconversos y aún las personas que se autodenominan ateas, tenemos en nuestro corazón esperanza.
Es decir, ese sentimiento, ese anhelo de que las cosas van a cambiar para bien, que en el futuro nos va a ir mejor que ahora, que en los tiempos que vienen serán mejores para nosotros. La esperanza del inconverso, del no creyente, es simplemente una ilusión, un anhelo. Pero para los hijos de Dios, nuestra esperanza no es una simple esperanza, no es un simple anhelo. Es una esperanza viva, como titula el versículo 3, una esperanza viva. Nuestra esperanza está viva porque Jesús resucitó de entre los muertos, tal como lo dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, verdaderamente nuestra esperanza y nuestra fe serían en vano. Pero Cristo está vivo. Él resucitó, Él venció la muerte, Él venció también la tumba. ¿Por qué la resurrección de Cristo constituye para ti y para mí una esperanza viva? ¿Por qué? Y más en tiempos de dificultad. Romanos capítulo 8, verso 34. Porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Mateo capítulo 28, verso 18. Porque después de haber resucitado el Padre Celestial le dio a Jesús toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, nuestra esperanza está en aquel que tiene la última palabra. La victoria de Cristo en la resurrección también es nuestra victoria. Esa es una esperanza viva. ¿Cómo puede alguien tener también esa esperanza viva? La única forma de tener esta esperanza es por medio del nuevo nacimiento. Nadie que no haya experimentado el nuevo nacimiento puede disfrutar de la esperanza viva. El pasado domingo tuvimos un culto precioso en la iglesia y el pastor Federico Martínez nos compartía sobre el arrepentimiento. Y es verdad. ¿Tú quieres bendición en tu vida? ¿Tú quieres que las cosas vayan bien? Arrepiéntete. Como venimos diciendo en las últimas semanas, sin arrepentimiento no hay conversión. Acércate a Cristo y las cosas irán bien. Aléjate de Él y las cosas irán mal, de mal en peor. No basta con solamente tener un nuevo comienzo o un comenzar de cero, se necesita nacer de nuevo por medio de Jesús. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos acercarnos a Él, esperanza viva. Es por eso que si hoy estás pasando por sufrimientos, por dolor, por angustia, Jesús te diría las mismas palabras que le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Lo puedes leer en Juan capítulo 3, verso 7. La esperanza viva que Dios nos da no es solamente para lo terrenal, sino también para la eternidad. Y no hay duda que nuestro corazón se debería de llenar de gozo y consuelo cuando sabemos que nuestro futuro está asegurado en Dios. Pase lo que pase en nuestra vida, mientras vivamos en este mundo, nosotros podemos tener esperanza y paz porque hemos recibido de parte de nuestro Dios una herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Y esa herencia es la salvación. Verdaderamente nuestro futuro está asegurado por la herencia que Él nos ha dado. En este mundo no hay nada que pueda dar verdadera seguridad para el futuro. Hoy estamos aquí, pero mañana a lo mejor no. Hay muchas personas que salen de su casa y por X o por Y no vuelven. No hay nada que pueda dar verdadera seguridad para el futuro. Ni un seguro, ni un plan de retiro. Pero sí que hay un plan que se extiende mucho más allá de esta vida terrenal. Ese plan es la vida eterna que Dios nos ha dado como herencia. Es decir, que podemos estar firmes en la dificultad sabiendo que nuestra aflicción tiene un propósito de Dios. Nosotros, los discípulos de Cristo, podemos tener esperanza viva aún en medio de la dificultad, aún en medio de la aflicción, porque creemos y confiamos que lo que Dios está haciendo y permitiendo en nuestra vida tiene un propósito bueno en los planes de nuestro Dios. Pedro da una ilustración cuando habla del platero, del joyero. Se dice que el platero del Medio Oriente mantenía el metal en el horno hasta que él pudiera ver su propia cara reflejada en el metal. Y así nuestro Señor nos mantiene
en el horno del sufrimiento hasta que reflejemos su rostro, su gloria en nuestra vida. Él permite las pruebas para nuestro crecimiento. Él no nos tienta. Dios no tienta a nadie. Eso lo hace el otro. Como decía mi tío, el mangui. Dios permite la prueba en nuestra vida. Dios permitió que Satanás tocara a Job. Es decir, que es el Señor el que permite las cosas en nuestra vida para nuestro crecimiento. Las pruebas nos hacen poner la mirada en Dios. Las pruebas nos acercan a Dios. Las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Las pruebas nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Las pruebas nos llevan a escudriñar la palabra de Dios. Por eso el mensaje es: no desmayes, no te rindas. Dios está trabajando en nuestra vida. Confiemos que Él tiene un plan, que Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Él es nuestra esperanza. Pon tu esperanza en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Tú no necesitas una esperanza muerta, tú necesitas una esperanza real, una esperanza que está viva. Y eso es precisamente lo que Pedro trata de decirnos aquí. La razón de nuestra esperanza está en el versículo 5, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Todo el mundo puede fallar, pero la salvación que tenemos en Cristo es lo único que tenemos seguro. Recuerda que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Cuando naciste de tu madre no fue un trabajo que tú hiciste, Dios te trajo. Y de la misma forma, cuando pusiste tu fe en Jesús, fue gracias a la misericordia de Dios el Padre. Ahora has recibido los beneficios de su paternidad. Has obtenido una herencia incorruptible, una herencia inmaculada, una herencia que no se marchita, una herencia reservada. Y mientras ese día llega, en el que estaremos para siempre gobernando con Él juntos, Dios, que es todopoderoso, Dios, que es omnipotente, omnisciente, se ha comprometido a guardarte a través de la fe en Cristo. Él te dio fe para creer y la va a preservar hasta el fin. Así que cuando los problemas de este mundo traten de apagar tu corazón, levántate. Levanta tus ojos y fíjalos en el único lugar en el que vas a encontrar una esperanza viva. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le pasó a Pedro cuando empezó a andar sobre las aguas? Su mirada estaba puesta en Jesús. Pero cuando empezó a ver las olas, cuando empezó a ver el oleaje, el viento, cuando empezó a ver los problemas, empezó a hundirse. Y así nos pasa a nosotros. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, cuando vemos los problemas, vemos las situaciones difíciles, nos empezamos a hundir. Y lo que me gusta de Pedro es que fue el único valiente de los discípulos que salió y empezó a andar sobre las aguas. Y lo curioso es que Jesús no clamó a sus compañeros de oficio. Cuando se empezó a hundir, clamó a Jesús, el único que le podía sacar de ahí. El único que te puede sacar de tus problemas es Jesús. Pedro no clamó a sus padres, no clamó incluso a su hermano Andrés, compañeros, ayudarme, no clamó a Mateo, menos clamó a Judas, clamó a Jesús, el único que le podía sacar de ese momento, el único que le podía sacar de esa situación. Pedro puso su esperanza en Jesús y Jesús le sacó y le dijo: hombre de poca fe. Pedro empezó muy bien a andar, pero se empezó a hundir porque vio los problemas, vio las olas. Aquí hay una enseñanza. Cuando quitas tu mirada de Jesús, vienen los problemas. Nos empezamos a hundir. Una esperanza viva. El mundo en que vivimos no ofrece ninguna seguridad para la esperanza que guardamos en el corazón. Pero recuerda que hay una buena noticia. La palabra de Dios nos enseña que hay un tipo de esperanza en la que sí podemos confiar. Una esperanza que no solo es segura, sino que también está viva. Con este versículo terminamos, y seguramente ya sabes cuál es ese versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada,
inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una esperanza viva. ¿En quién has puesto tu esperanza? Radio Solidaria, una radio comprometida.